Concebido por el Espíritu Santo, a través de la Virgen María, se hizo carpintero, realizó grandes milagros, nos brindó su amor, hasta ser clavado en un madero. Pero al tercer día, resucitó. Con gran poder y gloria, el Rey vive y pronto volverá. Bendiciones para todos aquellos que nos ven en esta programación especial El Rey Vive. Les saluda su hermana y amiga Janet Mejía de Taylor del Ministerio Jucún Serie 23. Para mí es más que un honor y privilegio estar con ustedes en esta programación especial El Rey Vive. Reciban saludos de mi esposo Malcolm Taylor, de Samuel y de Patricia. Y en esta ocasión, señores, estaremos hablando de un tema muy importante, porque estamos hablando que el Rey vive, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y tengo por aquí una cita bíblica que quiero compartir con todos ustedes, y es la siguiente, en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, y dice: y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia él juzgará y hace guerra. ¿Y de quién ustedes creen que están hablando? Sino más bien de Jesús. Ese Jesús que ustedes vieron y han estado viendo durante lo que han sido películas y que conocen la historia, ¿verdad? Que fue crucificado y que pasó todo. Ya no va a venir así simplemente, ahora viene de otra manera. Y viene con poder y viene con gloria. Por eso esta programación se llama El Rey Vive. Y como nuestro Rey vive y viene de camino, hemos preparado este contenido especialmente para hablar qué acontecimientos dejó Jesús claro a través de su palabra, para decirnos: cuando ustedes vean estas señales, ustedes tienen que tomar la consideración para saber que mi venida está cerca. Pero antes de su venida a establecerse aquí en la tierra, también hay un arrebatamiento donde nos iremos todos. Señores, vamos a conocer este tema. Al tercer día, resucitó. Con gran poder y gloria, el Rey vive y pronto volverá. Así que continuamos aquí y vamos a entrevistar en esta hora, y para conocer los detalles de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y estoy muy bien acompañada de un amigo durante muchos años, y es un hombre de Dios casado y padre, y un hombre de Dios de buen testimonio y conocedor, eso sí, de la palabra de Dios. Estoy hablando de mi hermano y amigo Juan Sánchez, el cual nos va a estar dando detalles de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Juan, bendiciones para tu vida de manera especial. Saludo a todos nuestros amables teleoyentes. Estamos en la disposición de ustedes para trabajar en la palabra de Dios siempre. Reciba un saludo también de mi familia, Wendy, Héctor, Roosevelt, Naomi. Y estamos aquí a la disposición de hacer lo mejor para el Señor siempre que nos llame. Gracias, Sánchez. De verdad que este tema es un tema muy hermoso, porque estamos hablando en esta programación, el Rey vive. Y nuestro Rey vive, Sánchez. Pero ¿qué dejó claro en su palabra el Señor antes de que uno pudiera como prepararse, verdad? Porque tal vez algunos amigos que nos están escuchando dicen: hace tiempo que yo estoy escuchando que Jesús viene y nunca acaba de llegar. ¿Qué tú le dirías a ese tipo de comentario? ¿Y qué acontecimientos están ocurriendo que nos dan alerta de que hay un arrebatamiento del pueblo de Dios que se dará Dios mediante? Bueno, lo primero que les diría es que consulten en la palabra de Dios. La palabra de Dios está el mapa, está la descripción del proceso, de lo que está pasando, de lo que pasó y de lo que va a pasar. En ese aspecto ahí en la palabra encontramos paso por paso lo que irá aconteciendo. Bueno, los mismos amigos que dicen que tenemos mucho tiempo hablando, en ocasiones tú lo oyes decir que dicen: las profecías se están cumpliendo, este es el final, por los casos que están viendo, por las situaciones que se están dando. Porque en la Biblia, que ellos, aunque no la leen, sí la oyen por referencia, nos oyen a nosotros comentándolo, y muchos de ellos también la ojean,
pero al oírnos a nosotros comentando, saben los acontecimientos que van a pasar en los últimos tiempos. Y precisamente hoy estamos viendo parte de eso. No estamos diciendo que el Señor vendrá mañana ni pasado, porque Él le dio una respuesta concreta en el libro de los Hechos a sus discípulos cuando se reunieron con Él después de haber resucitado, el día que Él ascendió al cielo, que dio un ejemplo de lo que va a acontecer en el futuro. Y ellos le preguntaron que si iba a restaurar a Israel, refiriéndose al pueblo en ese tiempo. Y Él les dijo, bueno, a ustedes no es que les toca saber estas cosas, ni las razones de estas cosas. Y le dijo, entonces van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. O sea que hablar sobre la fecha, sobre el momento, para nosotros es imposible. Ahora, hay señales. Y esas señales, como decía un predicador muy famoso, boricua, Gigi Ávila, hay señales de su venida, hay señales de esos acontecimientos. Y sin duda, hoy está más próximo la venida del Señor que cuando creímos, que cuando nosotros creímos y que cuando los apóstoles lo anunciaron, cuando los apóstoles afirmaban de que este acontecimiento iba a acaecer en un tiempo. Y eso está muy próximo. No hay que explicarle muchas cosas de eso a nuestros oyentes. Ellos lo ven lo que hemos predicado hace 40, 50, 60, 20, 10 años. Es precisamente lo que estamos viendo hoy. Y no creamos que se va a parar ahí, sino que van a seguir viniendo acontecimientos que están en las Sagradas Escrituras, porque ellas se van a cumplir desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sin duda se va a cumplir y van a acaecer esos acontecimientos que nos han mencionado. Pero vamos a hablar también, Sánchez, de que tenemos un arrebatamiento y lo que será la venida de Cristo, que son dos eventos totalmente diferentes, ¿verdad? Si podemos explicárselo a aquellos que nos están viendo y escuchando también. Bien, el mal llamado rapto, como la gente lo conoce, rapto es un robo. Aunque el Señor dijo que vendría como ladrón en la noche, nosotros no somos propiedad del mundo, porque aunque estamos en el mundo, dice que somos del Señor. Sí. Y vivimos y caminamos y lo hacemos todo para Él. Como le dice el apóstol a la iglesia de Corintios, si comen o beben o cualquier otra cosa hacen, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces resulta que ese acontecimiento final, o dividir la venida del Señor, Señor con gran poder y gloria montado sobre el caballo, según pudiste leer, y el arrebatamiento de la iglesia, son dos acontecimientos muy diferentes. En el libro de Tesalónica, a los tesalonicenses, el apóstol Pablo le dice, hermano, no quiero que ustedes ignoren acerca... Por cierto, tengo la cita aquí. Sí, acerca de los que duermen, porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que aún hayamos quedado, seremos arrebatados y estaremos con el Señor para siempre. Esto aquí se refiere a lo mismo que se refería a Mateo cuando dice que habrán dos en un molino y el uno será tomado y el otro será dejado. Habrán dos en el camino, el uno será tomado y el otro será dejado. Ese se refiere a la predicación que nosotros tenemos, que lo predicamos como la venida del Señor. Eso nosotros como iglesia lo predicamos como la venida del Señor, porque es cuando el Señor viene por su iglesia a llevarse su iglesia a los cielos. Otro lo vemos desde el punto de vista apocalíptico como la gran boda del Cordero, donde celebraremos por un periodo de tiempo, algunos dicen por 3 años y medio. La Biblia dice que por un tiempo estaremos con el Señor, o 3 periodos y medio, no sabemos de qué espacio sería ese periodo de 3 tiempos y medio, pero sí estaremos con el Señor en adoración, en alabanza. Una vez en la tierra se hayan dado unos catástrofes que se van a dar después de la venida del Señor, porque será un impacto mundial. Imagínense, tenemos personas cristianas. ¿Dónde tenemos personas cristianas? En todos los ámbitos de la vida, en todo. Pilotos, choferes, personas que manejan plantas nucleares. Tenemos personas en todos los ámbitos. La desaparición de esas personas se le van a cargar a que ya nosotros hoy podemos decir, hablarse de ovni, podría hablarse de que desaparecieron. Bueno, el hecho es que la iglesia, como iglesia, va a desaparecer y va a dejar un vacío. En ese periodo de tiempo vendrá un consolador falso, pero será un consolador donde va a facilitar todas las cosas a los seres humanos. Mientras la iglesia disfruta con el Señor, el mundo sigue y
adquiere una paz efímera, una paz efímera en un gobierno mundial, y dice que muchos darán su poder, o sea, los que sean sellados en la mano derecha van a brindar. La mano derecha es el símbolo del poder, van a dar su poder, y que otros serán sometidos a la fuerza, serán sellados en la frente, o sea, un símbolo de inclinación obligatoria. Y en ese ámbito se levantarán los famosos dos olivos, que se refiere al Apocalipsis. Muchos dicen que dos profetas antiguos, la visión. Nosotros sabemos que los dos olivos son el Nuevo y el Antiguo Testamento. Y habrá alguien que se levantará, que sin duda es el pueblo de Israel, e inmediatamente reconozca que ha negado, que ha fallado, que habiendo venido el Mesías no lo habían reconocido y que se habían quedado. Y entonces iniciará una prédica de que el gobierno y el que se ha erigido como Dios, el que se ha erigido como Señor, el que se ha erigido como amo es un farsante. Y esto va a provocar una gran persecución no solamente contra los judíos, sino contra todo aquello que oigan la voz de los judíos y también acepten el mensaje y sientan que fueron engañados. En ese conflicto, el libro de Ezequiel habla de una gran guerra de Gog y Magog. En el libro de los sinópticos, en los evangelios sinópticos, hablan de que del monte de los olivos, que habla también en el Apocalipsis, que dice que cuando el Señor toque tierra, la tierra se abrirá en dos. El hecho es que sitian al pueblo de Israel. En ese momento, entonces, dice Juan en su visión que vio un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel. Fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Sus ojos eran bruñidos como el bronce. De su boca lo que salía era fuego, y tenía una gran espada, y sobre su mulo estaba escrito un letrero que decía: Rey de reyes y Señor de señores. Y cuando respiraba por su boca destruía todo lo que estaba delante. O sea, el justiciero, el que viene a ponerle fin a ese imperio, ¿verdad? Al imperio de Satán, viene a ponerle fin, viene con todo poder y gloria. Entonces, en este que se cumple, que todo ojo le verá. Porque cuando la iglesia sea arrebatada, los mismos apóstoles, los escritores de los evangelios sinópticos, dice que será como un ladrón en la noche, que será como el relámpago que sale del oriente y cruza el occidente. O sea, será rápido. ¿Qué es lo que va a quedar? El impacto. Pero en esta visión de Juan, que viene con un gran ejército, que yo pretendo estar en ese ejército. Amén. Que yo pretendo estar en ese ejército. Entonces viene con poder y gloria con ese ejército. Entonces va a implantar, va a imponer, ¿verdad? Dice el apóstol también, el apóstol Juan en su visión, que vio una ciudad. Wow. Aquí esta es la emoción más grande. Una ciudad descender del cielo como una esposa ataviada, o sea, vestida para su marido. Y en esa ciudad, ¿qué era lo que se respiraba? Bueno, habla de justicia. ¿Qué? Su mar era ¿de qué? De cristal. Hablando de la justicia. Su puerta hablan de la pureza. Todas ellas son de oro fino. Y allí se mencionan piedras tan preciosas que nosotros ni siquiera la hemos oído mencionar en la tierra. Pero el apóstol sí se le dio la visión de todas estas cosas. Entonces, dentro de ese imperio, dentro de ese gobierno, un gobierno santo, un gobierno de justicia, un gobierno de verdad, un gobierno donde nosotros pretendemos ser reyes y sacerdotes. Eso es a lo que guardamos su palabra. O sea, ¿qué es lo que hacen los reyes y los sacerdotes? Mandar y enseñar. O sea, tendremos un trabajo de educación en ese reino, y allí va a haber rehabilitación de aquellos que pudieron sobrevivir los grandes catástrofes. Esta es la venida del Señor en sí. En la primera dice que Él nos espera en la nube, ¿verdad? Y allí nos juntamos y estaremos con Él para siempre. Pero en esta dice que todo ojo le verá, y dice que su pie tocará el suelo. Pero Sánchez, vamos a mencionar algo importante. Mucha gente dice, bueno, si yo no me voy en la primera vuelta, me voy en la segunda vuelta.
¿Tú crees que exista oportunidad para aquellos que piensan de esa manera? Fíjate, la iglesia ha cambiado. La iglesia, el mensaje fuerte era la venida del Señor. Y esto tenemos que reconocerlo. Ya poca gente está pensando en la venida del Señor. Y esto es una señal de que Cristo viene. Esto es una señal de que el Rey viene. Porque cuando dice que cuando exista la apostasía, cuando exista la negación de la fe, es que el Señor está a la puerta. El mensaje se ha cambiado. Y me parece que se predica más de la muerte de Jesús que de su vida, que de su poder, que de su hacer, que de su gloria, que de su venida. Entonces, como se ha obviado hablar de la venida del Señor, la gente se ha descuidado. Y hay hermanos que hablan de una segunda posibilidad. Pero una segunda posibilidad. Bueno, sí, dice que vamos a reinar con vara de hierro. Sí, entrarán gente. Ahora bien, ¿sobrevivirán? Dice que 2/3 partes de la tierra, o 1/3 parte de la tierra será destruida, y otra tercera, y otra será quemada, y otra. O sea, hay unos catástrofes que pensar. Además, no te garantiza la salvación eterna. Entonces, nadie me puede hablar a mí de una segunda vuelta o de una segunda oportunidad. Y que me voy en la segunda. Debemos de retornar al mensaje, aunque criticamos la forma en que lo hacíamos, de rato, de los errores que cometíamos. Pero hoy que tenemos una iglesia más preparada, una iglesia más estudiada, una iglesia más capacitada, debemos de aterrizar en el mensaje nueva vez, que Cristo viene. No de la segunda venida, hablar de ese arrebatamiento de la iglesia. Tenemos que llevar, porque las iglesias no están en eso. Las iglesias están en otras cosas. Bueno, eso significa que Cristo viene. Las iglesias están en competencia, en tener un templo más grande. La gente está en corredera, en modismo, en aprender una lengua nueva, en participar en idiomas, en cosas así. Pero el mensaje céntrico que se predicó desde el principio, desde la iglesia primitiva, era el retorno del Señor. De modo que la iglesia en Corinto, la iglesia de Tesalónica tenía una preocupación grandísima. Y aún los apóstoles. Y tenían esa premura, esa premisa de decirle: Maranata, Cristo viene, Maranata, Cristo viene. 2000 años después, ese mensaje que dio la base de la estructura de la iglesia, desapareció de la iglesia. Y hoy estamos predicando otra cosa. Parece que le estamos diciendo a la gente, con nuestra dejadez, que Cristo en realidad no viene. Y nos hemos aferrado a aquello que el mensaje del apóstol Pablo, que muchos decían: ven acá, pero me están anunciando. ¿Y cuándo es? ¿Cuándo es? Dice el apóstol: bueno, yo no sé. Yo lo que sé, que como un pergamino este cielo será envuelto y la tierra que hoy existe será quemada y vendrá un reino nuevo. Entonces, esa esperanza, no me importa si es mañana o es pasado. Lo que importa es que usted y yo afinemos nuestra vida, afinemos nuestro modo de vivir, y que nos consagremos al Señor y que busquemos en su palabra cuáles son los elementos, cuáles son los acontecimientos que promueven la venida de Jesús. Y cuando nosotros veamos, analicemos esas cosas, vamos a aterrizar a esa iglesia primitiva, a decirle a la gente que Cristo viene, que las señales se están cumpliendo, que cuando nos digan: pero mira la iglesia como está, esa es una señal de que Cristo viene, porque Él dijo que en los últimos tiempos muchos van a negar la fe, muchos se van a desviar de la fe. Eso es que Cristo viene. En cuanto a la segunda oportunidad, no piense en ella. No piense en ella. Eso es como hacer el segundo equipo. Usted sabe que no va a jugar. No vas a jugar. Entonces yo prefiero en la primera irme como asistente del sacerdote y no ser rey en la segunda. Sánchez, mencionabas algo muy importante, volviendo un poquito atrás, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 13 en adelante, que decía: los muertos en Cristo resucitarán primero. Toda persona, cuando muere su ser querido, lo que más desea es tener la idea de que, bueno, va a estar con el Señor. Y mucha gente está consciente de que sus familiares murieron sin Cristo, porque durante estuvieron con vida siempre se pasaron negando lo que fue. Le decían: ¿quieres aceptar a Cristo? ¿Quieres vivir para Cristo? Pero ellos nunca tenían tiempo, ¿verdad? Y aquí podemos ver en este pasaje bíblico que dice: los muertos en
Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, lo que hayamos vivido, seremos arrebatados conjuntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Entonces, si usted no está preparado con Cristo, este es un buen programa para motivarlo a ustedes para que se prepare con Cristo, porque no sabemos el día ni la hora, como dice la palabra de Dios, que esa es otra pregunta, Sánchez. Nosotros tenemos pincelada de lo que dejó Cristo, ¿verdad? Para decirle, mire, cuando ustedes vean estas señales, como Él le dijo a los discípulos, esto dice que yo vengo, pero estas son pinceladas. Pero si todavía con Cristo no llega, usted está preparado para irse con Cristo, ¿qué tú le dirías a esos amigos, Sánchez? Bueno, vámonos con la primera parte en cuanto a la muerte. Ajá. Uno de los misterios, de las cosas más difíciles para los apóstoles fue explicar la resurrección, porque no todos creyeron la resurrección. Los judíos estaban divididos en dos grupos, un grupo que creía en la resurrección y otro que no creía. Aunque en la profecía usted encuentra David, te encuentra al mismo Moisés, te encuentra hablando de una vida futura, David diciendo que no va a descender al Seol, muchísimas cosas que hablan de lo que pudiese pasar. El mismo, yo sé que mi Redentor vive y que aún después de desechar esta mi carne, sé que Él me va a levantar. Pero resulta que el asunto de la muerte, de la resurrección, la iglesia de Corinto, la iglesia de Roma, la iglesia de Tesalónica, tenían grandes dificultades. Y el apóstol Pablo a la iglesia se lo explicó de manera sencilla. Dice, hermano, miren, no ignoren. Ustedes han visto cómo se siembran los granos. Bueno, se siembra la semilla y luego la semilla brota hacia arriba y tras ella viene la mata. Se lo explicó porque es la ignorancia. Entonces a la iglesia de Tesalónica le dicen, miren, como el Señor resucitó, así traerá consigo a los que viven y creen en Él. O sea, diciéndole que le va a resucitar. Entonces, en la historia de Lázaro también María le dice, yo sé que va a resucitar en los días postreros, diciendo que también ella creía en la resurrección. El asunto de morir, la gente entiende que se acabó todo. Esa es una problemática que tenemos, ¿verdad? La gente dice, no, porque es que se murió ya, se murió. No ha terminado, no ha terminado. ¿Cómo lo detalla la Sagrada Escritura? Dice que la carne vuelve al polvo. Al polvo. Y el espíritu a Dios. Y el alma, que es la que guarda nuestros sentimientos, entonces es la que va a buscar el lugar según sus obras, que será juzgada conforme a sus obras. Entonces, mucha gente dice, me voy a morir, no voy a ver a Cristo. La iglesia de Tesalónica, el Señor le dio el mensaje que leyó Janet, no quiero que ignoren, porque eso es lo que ellos decían. Bueno, se murió, ya no va a ver al Señor. Porque había una hegemonía, una esperanza tan grande que se esperaba al Señor ya, ahora mismo se esperaba. Entonces, es triste que hoy nosotros no tengamos más cerca, porque estamos más cerca que cuando creímos. Entonces, lo muerto no se termina ahí. Hay algo que está ahí, hay gente que dicen que han visto que se ha desprendido el alma, ha visto que esto, ha visto lo otro. No se termina ahí, las cosas siguen y seremos juzgados no en esta carne, sino en lo que no perece, porque el hombre fue creado para ser eterno, para siempre, para vivir para siempre, sea de este lado o sea del otro lado, sea del bien o del mal. Entonces el Señor nos ha llamado para que nosotros liberemos no este cuerpo, que al final regresará de donde vino, porque un niño nace pequeñito y empieza a crecer, le crecen los huesos, empiezan a crecer los químicos que tiene en su cuerpo, el hierro, el fósforo, todos los químicos que tiene en su cuerpo empiezan a aumentarse. Usted no sabe de dónde vienen, bueno, de lo que se alimentó, cómo usted se lo dio, cómo el organismo lo hizo. Dios nos hizo perfecto, nos hizo totalmente perfecto, pero en esa perfección hay algo aún más allá que es más perfecto, que es nuestra alma, que el Señor la puso en nosotros y que es eterna, porque Él nos hizo semejantes a Él en ese momento. Y mucha gente dice también, Sánchez, que Dios es que sabe y Dios es que manda donde quiera mandar. Y creo que eso es incorrecto, porque Dios nos dio libre albedrío y también nos dio a elegir el camino del bien y del mal. Entonces hay gente que dice, he escuchado amigos que dicen, Dios es que sabe dónde me va a mandar el día que muera. Es cierto, y en eso tiene razón. Dios es que sabe porque Él es el juez. Ahora, Dios sabe por nuestras acciones, por nuestro vivir. La forma en que nos conduzcamos en esta tierra va a determinar el lugar hacia donde Dios nos va a mandar. Es como el profesor sabe
a quién va a pasar, pero es porque Él evalúa lo que hicimos. Entonces Dios nos mantiene en una evaluación continua. Él nos dio una conexión con Él. Si nosotros no la queremos, Él no nos obliga, porque Él es democrático. Ahora, Él nos trazó el camino, nos dejó la regla, nos dijo hacia dónde nos podemos conducir. Ahora va a depender de nosotros hacia dónde vamos. ¿Quién nos va a mandar? Dios, claro, pero por lo que nosotros hayamos procreado. Si tú coges un camino, ¿verdad? Ese camino, bueno, tú vas a salir por ahí, un lugar es lo mismo. Uno, elegimos servirle al Señor porque está en las Sagradas Escrituras, porque hemos creído en las Sagradas Escrituras, porque creemos que después de los pasadías en esta tierra, que es un periodo corto, hay otra vida, porque creemos que Dios nos tiene un mejor lugar, porque hemos creído que Jesús resucitó, porque hemos creído que un día Él nos va a resucitar a nosotros, porque hemos creído que su venida es real, que Él es fiel en su promesa y que un día, el día menos esperado, van a sonar la trompeta y que solo los oídos que estén afinados, aquellos que le han creído, aquellos que han vivido conforme al sagrado libro escrito, la Biblia, podrán oír esa trompeta y que el Señor nos va a recibir y estaremos con Él. ¿Dónde estaremos con Él para siempre? No importa. Yo lo que sé es que donde el Señor esté, hay paz. Donde Él esté, bendito sea Dios, hay alegría, hay gozo. Entonces, estar con el Señor no importa donde sea. En el lugar que sea. Donde el lugar que sea. Después de los 1000 años, no importa. Eso a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es estar con el Señor. Por eso yo le he creído. Wow, tremendo todo lo que estamos hablando. De verdad, Sánchez, es un tema tan importante. Y venimos luego con el cierre de este tema poderoso en esta programación, El Rey Vive. Al tercer día, resucitó. Con gran poder y gloria, el Rey vive y pronto volverá. Muchos amigos, espero que puedan estar escuchando todo lo que hemos hablado en este tiempo y que se puedan preparar con el Señor, porque su venida se siente como la atmósfera de que se está preparando, ¿verdad?, para recibir a Cristo en las nubes, porque como estuvimos diciendo en todo este programa, que primero hay un arrebatamiento, señores, donde vamos a recibir al Señor en el aire. Luego Cristo va a venir a establecerse aquí en la tierra. Así que si usted no escuchó este programa, usted lo puede buscar a través de la página del inicio. Si usted no escuchó este programa, usted lo puede buscar a través de la página de Jucún Serie 23 y de Cielo 104.7 FM. Sánchez, para ir cerrando en este tema tan importante, ¿qué le podemos dejar en el corazón tanto a los hermanos en Cristo como a aquellos que todavía no han aceptado al Señor como su Salvador? Debemos de retornar al mensaje del principio. Debemos, como dice la canción de René González, despertar. Los acontecimientos nos están diciendo que el Señor está más cerca de lo que nosotros estamos pensando y de cómo estamos viviendo. Lo primero que debemos de hacer es reconciliarnos con el Señor. Porque muchísimo estamos en la iglesia y nos pasamos tiempo que no tenemos un encuentro con el Señor. Hay una gran necesidad de que haya un avivamiento en cada una de nuestras vidas. Amigos, hermanos, que empecemos a mirar al Señor, que empecemos a buscarnos con el Señor, que empecemos a pedir al Señor que aclare nuestra mente, que aliviane nuestros corazones, que nos haga ser pendientes al Señor en una búsqueda continua de Él. Porque Cristo viene para que nuestros hijos entiendan, para que nuestros hermanos entiendan, para que nuestros padres entiendan, nuestros amigos, nuestros compañeros. Volver a ese mensaje, pero no volver a ese mensaje solamente diciendo Cristo viene, sino que nuestra vivencia, es tiempo ya de que los acontecimientos grandes, esos acontecimientos que empiecen a resucitarse los muertos, que empiecen a levantarse los paralíticos, pero eso no es un milagro grande. Ese milagro es para que el mundo vea la señal y empiecen a acontecer el mensaje grande, que es la salvación. Cuando el hombre se asienta, cuando el hombre se detiene, cuando el hombre piensa y dice, pero ¿dónde yo estoy? Yo estoy perdido, y busca de Dios. Entonces, para eso la iglesia especialmente, tiene que devolverse no en el tiempo, sino devolverse en la palabra, en las Sagradas Escrituras, y ver esos mensajes poderosos del apóstol Pedro,
ver esos milagros que acontecían. No poniéndolo a Él como ejemplo, porque nuestro ejemplo siempre será Cristo, pero retornar a la vivencia de esa iglesia y hacer nuestra iglesia en el día de hoy una iglesia poderosa. No pensar en un templo grande para competir, pensar en hombres y mujeres preparadas para la obra, llenos del Espíritu Santo, que su accionar, que cada acción de nosotros indique que Cristo viene, que donde quiera que nosotros estemos, sea anunciado el reino de Cristo, el reino de Dios en la tierra. Amén. Pero eso con nuestra vivencia, con nuestro ser, que si comemos, bebemos, hagamos cualquier otra cosa, lo hagamos para la gloria de Dios. Que nuestra vida respire a Cristo, que nuestra vida anuncie que Jesús viene. ¿Por qué? Cuando nosotros anunciamos que Cristo viene, nos atenemos de un grupo de cosas de este mundo. Y no nos importan ellas, no nos importan, porque lo que nos importa es salvar nuestra alma, porque los placeres de este mundo son pasajeros. Amén. Son efímeros, son por unos días, pero estar con el Señor, dice el Señor, y Él no miente, todo lo que Él ha dicho se ha cumplido y todo lo que falta por cumplirse se va a cumplir. Estar con el Señor para siempre será lo más precioso que podemos adquirir en este pedacito de tiempo que estaremos en esta tierra. Bueno, señores, de verdad, Sánchez, lo que has hablado ha sido algo demasiado poderoso. Es el mensaje que la iglesia debe tomar otra vez, predicar el verdadero evangelio, que es hablar del arrebatamiento de la iglesia y luego saber que vamos a estar eternamente con el Señor. Y tú decías algo ahorita que me dio risa y que yo también quiero verme cuando Cristo venga con su ejército, ¿verdad? Venir aquí con poder y gloria, ¿verdad? Para reinar con el Señor aquí. Así que, amados, preparémonos con Cristo, volvamos al verdadero evangelio, que es predicar esto, que nuestro Señor viene y viene con poder y gloria. Ya ese Cristo que usted vio en las películas, que fue maltratado, sepa que ya no está en la tumba, sepa que tiene poder, sepa que tiene gloria y que viene con vara de hierro a reinar en la tierra. Sánchez, ¿qué te parece si oramos por aquellos que nos están escuchando y viendo, y orando por alguien que tenga alguna enfermedad o alguna situación en este momento, y que el Espíritu Santo, pues a través de ti, pueda ministrar a la vida de alguna persona que lo necesita? Amén, el Rey vive. Amén. Señor, gracias por tu amor, por tu bondad. Señor, mira a esos amigos que escucharon este mensaje. Por el persona que voy a hablar primero es por ellos, Señor. Padre, si ellos han decidido entregar su vida, Señor, te lo presento en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, toca su corazón, toca su mente, transfórmale, cámbiale su manera de pensar. Si hay algún enfermo, Señor, te lo presentamos para que tú te glorifiques en su vida, Señor, para que tú sanes, no importa de qué enfermedad, porque sabemos que tú vives y tú reinas por los siglos de los siglos y que tú nos conoces enteramente, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, a todos nuestros oyentes les bendecimos y le decimos que nuestro Cristo resucitó y que ya no está en la tumba, sino que Él vive y vivirá. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, Sánchez, muchísimas gracias. Placer, Janet, siempre. De verdad que sí, mi hermano, estar contigo en este programa especial. Gracias a mi esposo Malcolm siempre por su ayuda en todo, y a ustedes y a cada medio de comunicación que nos ha abierto la puerta para esta programación especial, El Rey Vive, y con este tema tan importante del arrebatamiento de la iglesia. Así que le motivamos a ustedes para que se mantengan ahí en esta programación especial, El Rey Vive. Así que adelante. Al tercer día, resucitó. Con gran poder y gloria, el Rey vive y pronto volverá.